Soy libre por la gracia de Dios. Cristo, eres mi aliento de vida. Con mi vida yo quiero pagar lo que hiciste por mí en esa cruz. No tengo nada de valor, lo que tengo lo entrego a mi Señor. Hazme tuyo, Señor.
Solo quiero confirmar que me escuchen bien, que me escuchen bien. ¿Me están escuchando bien? Bien. Ok, perfecto. Perfecto, entonces vamos a orar para estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de conectarnos a través de esta plataforma tecnológica. Gracias por el sentir que pone tu Santo Espíritu en nosotros, de buscar tu rostro en oración. Señor, nos disponemos a abrir tu palabra y pedimos que el Santo Espíritu de Cristo alumbre los ojos de nuestro entendimiento, nos dé el poder para entender y el poder para vivir tu palabra en esta hora, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar un tema que lleva por título, bueno, Ruth, no lo vamos a estudiar hoy todo porque pues, sería muy pretencioso porque es un seminario de unos 10 temas que hemos desarrollado titulado Los tres enemigos del cristiano. Los tres enemigos del cristiano. Sumamente importante. Los tres enemigos del cristiano. Hoy vamos a describirlos y vamos a ver cómo Cristo los venció a los tres. Cristo los desbarató a los tres. Cristo los fulminó a los tres. Vamos entonces a mirar cómo Cristo venció a estos tres enemigos y cómo nosotros, eso sería posteriormente en alguna otra oportunidad, podemos también vencer en Cristo estos tres enemigos. Así que voy a compartir pantalla en ese momento. Quiero decirle que los enemigos son el diablo, el mundo y la carne. Cuando hablo de la carne, ese sustantivo no estoy hablando de la carne de comer. Estoy hablando de la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa o el viejo hombre que habla la Biblia. Así que vamos a compartir en ese momento la presentación. Ahí está. Los tres enemigos del cristiano. Nosotros debemos saber contra quiénes estamos peleando, contra quiénes. Ahí están los tres enemigos, el diablo, el mundo y la carne. El diablo está en el círculo de afuera, de color negro. El mundo está en el círculo de color gris y la carne está en este círculo de color blanco. Eso tiene una intencionalidad. ¿Por qué? Porque el diablo, al igual que el mundo, son dos enemigos externos. Repito, el diablo es un enemigo externo, el mundo también es otro enemigo externo. El diablo y el mundo no moran dentro de nosotros, moran afuera. De paso, la Biblia dice en Efesios 6, versículo 12, que el diablo y sus ángeles moran en el aire, habitan en el aire, porque no son de este mundo. El mundo es un enemigo externo y la carne es otro enemigo nuestro, pero la carne es un enemigo interno. Cuando hablamos de la carne estamos hablando del pecado. El pecado, a diferencia del diablo y del mundo, sí mora dentro de nosotros. El pecado mora dentro de nosotros. Repito, el diablo es un enemigo externo, el mundo es otro enemigo externo y la carne es otro enemigo, pero la carne o el pecado es un enemigo interno. Así que el diablo no nos puede seguir a toda parte, tampoco el mundo, pero la carne sí, porque la carne mora dentro de nosotros, el pecado mora dentro de nosotros. Eso dice la Biblia en Romanos, el capítulo 7, el versículo 15 y 17, dice que el pecado mora o habita dentro de nosotros. Romanos capítulo 7, versículos 15 y 17. Dice, realmente no entiendo lo que me pasa porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Versículo 17.
De manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que mora, el pecado que habita en mí. El pecado, la carne, habita dentro de nosotros, a diferencia de el diablo y el mundo. Muy bien, en palabras de la señora White, noten esto, escúchenme bien, guerreros de oración, nosotros debemos, por la gracia del Señor, vencer estos tres enemigos. Escúcheme bien. Dios le reveló a la señora White que al igual que el Señor Jesucristo, en Cristo Jesús, usted y yo tenemos que vencer a estos tres enemigos. Dice el libro La Oración de Elena White en la página 92, libro La Oración, en la página 92, dice el Señor: la oración nos une mutuamente con Dios. ¿Por qué estamos unidos nosotros a pesar de que estamos en otros países, Ruth, allá en República, nosotros acá en Colombia y otros en otros lugares? Porque nos ha unido la oración. Pero la oración no solamente nos une con nosotros, a nosotros, sino que nos une con Dios. Dice, la oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer, número 1, al mundo, número 2, a la carne y número 3, al demonio. La oración nos da poder para vencer a estos tres enemigos, al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Repito, libro La Oración, el capítulo 10, la página 92. Ahora, en Eventos de los Últimos Días, en la página 188 y en Testimonios para los Ministros, la página 445, dice: los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Escúchenme bien. Estamos hablando de que estamos en el tiempo del sellamiento. ¿Y qué es el sellamiento? Es el sello de protección que Dios dará en el último tiempo a su pueblo para pasar por la gran tribulación. ¿Quiénes son los que pasarán o pasaremos por la gracia de Dios por la gran tribulación? Los que seamos sellados. Y para ser sellados, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, para ser sellados, según Elena White, nosotros tenemos que vencer el mundo, la carne y el diablo. Repito, los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Así que sumamente importante que tengamos en cuenta que es preciso, que es necesario vencer estos tres enemigos. Escuchen bien, a estos tres enemigos Cristo los venció. ¿Y por qué esto es importante? Porque la victoria de Cristo es su victoria y es mi victoria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Es decir, está garantizado que usted y yo en Cristo también vamos a vencer al mundo, al diablo y a la carne. ¿Por qué? Porque Cristo los venció a los tres. Cristo venció a los tres. Y en Cristo Jesús, usted y yo somos más que vencedores. Así que vamos a ver el primero. Miren que el Señor Jesucristo venció al diablo. ¿Dónde lo dice? Hebreos 2:14. Escúcheme bien, Cristo se enfrentó en esta tierra a esos tres enemigos y los venció a los tres. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor, Hebreos 2, versículo 14. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, entre paréntesis, el Señor Jesús, él también participó de lo mismo para destruir por su muerte al que tenía el imperio o el dominio de la muerte, es a saber, al diablo. Cristo venció al diablo, venció al que tenía el imperio de la muerte. La Escritura dice que Cristo con su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Por qué? Porque resulta que el diablo tenía el imperio o el dominio de la muerte. ¿Por qué? Porque el diablo fue el originador del pecado. Y la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué los seres humanos mueren? Porque se introdujo el pecado. ¿Y por qué se introdujo el pecado? Porque Satanás peca desde el principio. El primero que pecó fue Satanás, y quien trajo el pecado a esta tierra fue Satanás a través del engaño, cuando engañó a nuestros primeros padres, específicamente a Eva, y finalmente también hizo caer a Adán. Así que
Dice la escritura que Satanás tenía el dominio o el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque él tenía el dominio sobre el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Ahora bien, como todos pecamos, dice la escritura en Romanos en el capítulo 5, el versículo 12, por cuanto todos pecamos, y dice la escritura que estamos destituidos de la gloria de Dios. Vino un ser, el Señor Jesucristo, tomó nuestra naturaleza humana, participó de carne y sangre, tomó nuestra naturaleza humana y fue el único ser que ha pisado esta tierra, el único ser humano que ha pisado esta tierra y que jamás pecó. El Señor Jesucristo no pecó ni en pensamiento. Su vida fue perfecta, sin pecado, como un cordero, sin mancha y sin contaminación, porque recuerden que cuando el cordero era presentado como sacrificio en el santuario, en el templo, el cordero no podía tener defecto. No podía ser cojo, no podía ser ciego. El cordero tenía que ser sin mancha y sin contaminación, representando al Cordero de Dios que es Cristo, que debía ser perfecto, sin mancha de pecado. Y como Cristo murió y murió sin pecado, la muerte no lo podía retener, porque la paga del pecado es muerte y Cristo no cometió pecado, por lo tanto la muerte no podía retenerlo y por eso al tercer día resucitó. Y cuando resucitó, dice Hebreos 2:14, venció al diablo, al que tenía el imperio de la muerte por el poder de la resurrección. Y Jesús pudo proclamar ante la tumba: yo soy la resurrección y la vida. Por lo tanto, venció al que tenía el imperio de la muerte. No solamente lo venció, sino que lo expuso, lo exhibió públicamente. Es decir, cuando Cristo muere, Cristo desenmascara a Satanás y a sus secuaces, a sus demonios, los desenmascaró. ¿Por qué? Porque recuerden que Satanás y los demonios no siempre fueron Satanás y demonios. Recuerden que estamos hablando de ángeles que cayeron, es decir, hubo un tiempo donde eran ángeles santos y perfectos. Lucifer y los demás ángeles eran en el cielo ángeles perfectos. Así que, de alguna manera, cuando estos ángeles caen, tanto en los ángeles que no cayeron, como en los mundos que Dios tiene que no cayeron, se generó una pregunta, una interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y quién tiene la razón? Es decir, recuerden que el pecado era un elemento nuevo que se introdujo en el universo, un elemento que nunca habían visto, que no se había conocido. Había muchas interrogantes. ¿Por qué este ángel se rebeló contra Dios? ¿Será que es algo que estaba predestinado? Es decir, la ley de Dios no es perfecta. Y una cantidad de interrogantes surgieron en la mente de los ángeles que no cayeron. Así que Dios permitió que el pecado siguiera su curso en Satanás para que vieran los resultados de apartarse de Dios, de los resultados de apartarse de la ley de Dios. Entonces, de alguna manera, hasta antes de la cruz, hasta antes de la muerte del Señor Jesucristo, Satanás y los ángeles caídos todavía gozaban de algunos afectos en los ángeles que no cayeron y en los mundos que no cayeron. Es decir, Satanás todavía tenía algunos afectos. Es decir, recuerden que era un ser que antes fue amado por los ángeles, que antes fue amado por los demás mundos y de alguna manera todavía tenía algún vínculo afectivo con ellos. Pero cuando se ensañó de la forma como se ensañó contra el Hijo de Dios y como lo mató, porque la escritura dice que el diablo es homicida, lo mató, dice la señora White en el deseo de todas las gentes, que cuando la turba gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo, habían demonios que se habían personificado como humanos y que gritaban también, los demonios también gritaban como si fueran seres humanos: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Se ensañó de tal manera que lo mató al inocente Hijo de Dios. Y cuando eso ocurrió, entonces Satanás quedó desenmascarado como lo que es un mentiroso y un tirano. Y Cristo lo venció y lo exhibió públicamente como lo que es mentiroso. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Vamos a leer
Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Es decir, estamos diciendo que este enemigo, llamado diablo, ha sido vencido por el Señor Jesucristo. Y en la victoria de Cristo está su victoria y mi victoria. Colosenses 2, 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Canceló el acta que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que los despojó, les quitó la presa. ¿Cuál es la presa? Usted y yo, los seres humanos, éramos la presa de Satanás y sus secuaces. Dice que los despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente ante el universo, porque los ojos del universo estaban concentrados en la cruz. Cuando Cristo muere en el Calvario, todo el universo contemplaba la escena. Y dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, en la cruz. Así que el Señor Jesucristo venció al diablo, pero no solamente venció al diablo, que es nuestro primer enemigo que estamos refiriendo, sino que también Cristo venció al mundo. Escúcheme bien, Cristo también venció al mundo, ese segundo enemigo. San Juan 16, 33. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Cristo no solo venció al diablo, sino que también venció al mundo. San Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que está claro que el Señor Jesucristo no solamente venció al mundo, sino que también venció a Satanás. Y no solamente venció a Satanás y al mundo, sino que también el Señor Jesucristo venció a la carne o venció al viejo hombre. Escúcheme bien. ¿Qué es el viejo hombre? Es ese pecado que mora en nosotros, esa naturaleza caída, esa tendencia hacia el mal. Cristo la venció también en la cruz, porque Él no pecó. Dice la Escritura que en la cruz del Calvario, Cristo crucificó nuestro viejo hombre también, mató lo que nos mataba. El viejo hombre, esta naturaleza caída con la cual nacemos, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cristo lo crucificó esa tendencia, ese pecado, ese viejo hombre, esa naturaleza caída, la crucificó en la cruz para que usted y yo seamos libres completamente, libres. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7, y vamos a leer después el versículo número 12. Escuchen bien esto. Romanos 6, escúchenme bien, Cristo venció al viejo hombre o a la carne. Escúcheme bien esto. Romanos 6:6, dice la Escritura. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él. Escúcheme bien. Nuestra unión con Cristo por la fe nos une también con la cruz y nos une también con la resurrección de Cristo. La muerte de Cristo es la muerte de nuestro viejo hombre y la resurrección de Cristo es la resurrección de nuestro nuevo hombre, de la nueva criatura. Cuando nosotros participamos de la unión con Cristo, nuestro viejo hombre muere junto con él, y cuando nosotros participamos de la resurrección con Cristo, nuestro nuevo hombre resucita junto con él. Escúchenme bien eso. Muere el viejo hombre en la cruz y resucita junto con él el nuevo hombre, la nueva criatura. Hagamos un paréntesis aquí de Romanos 6:6 y leamos Filipenses capítulo 3, el versículo 10. Noten cómo nosotros tenemos que experimentar tanto el poder de la cruz de Cristo, como también tenemos que experimentar el poder de la resurrección de Cristo, experimentarlo. No son doctrinas, lo que estoy diciendo, no son sermones, no son teorías, es una experiencia que usted y yo debemos pasar, experimentar.
evidenciar de la muerte de Cristo operando en nuestro viejo hombre, matando nuestra naturaleza pecaminosa y resucitándonos a una nueva vida por el poder de su resurrección. Conocer esa experiencia, experimentar esa experiencia. Pablo lo señaló en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Noten cómo la muerte de Cristo era la muerte para Pablo, la muerte del viejo hombre, y la resurrección de Cristo era la resurrección del nuevo hombre de Pablo. El nuevo Pablo resucitó juntamente con Cristo a través de la fe. Dice la Biblia, Filipenses 3:10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice la escritura: a fin de conocer a Cristo. Cuando un judío habla de conocer, no está hablando de teoría, está hablando de una experiencia, de algo pragmático, de algo práctico. Dice, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. ¿Qué es lo que quería conocer Pablo? Pablo quería conocer el poder de la resurrección de Cristo, que es el poder que le da vida al nuevo hombre, a la nueva criatura, a esa que nace del agua y del espíritu. A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. Pablo dice que quiere experimentar tanto la muerte de Cristo como la resurrección de Cristo. La muerte de Cristo es la muerte de nuestro viejo hombre y la resurrección de Cristo es la resurrección de nuestro nuevo hombre. Ahora, Pablo mismo en Romanos 6:6 está diciendo esta verdad, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, murió. Ese poder que nos tenía dominados al pecado muere, y ahora el Espíritu Santo nos da poder para vivir en el nuevo hombre, ese nuevo hombre que anda en justicia y santidad delante de Dios por el poder del Espíritu Santo. Dice Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, ya fue tiempo pasado, porque Cristo ya fue crucificado, y cuando usted y yo aceptamos a Cristo, entramos a participar de su crucifixión también por la fe. ¿Y qué es lo que muere? El viejo hombre. El viejo hombre. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es un instrumento de muerte. Le da muerte a nuestro viejo hombre, a ese yo egoísta que quiere vivir separado de Dios, le da muerte para que ahora el nuevo hombre sea unido, esté unido a Dios y viva en justicia y santidad para la gloria de Dios. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Usted no tiene por qué ser esclavo del pecado. Note esto, que lo voy a decir a continuación. En los tiempos bíblicos, cuando una persona no podía pagar una deuda, no podía pagarla porque no tenía el dinero para pagar la deuda, finalmente terminaba siendo esclavo de aquel que le prestó, del acreedor. Tenía que esclavizarse porque no podía pagar la deuda. Entonces terminaba siendo esclavo. Nosotros no teníamos cómo pagar el pecado. El precio del pecado no teníamos cómo pagarlo, porque para pagar el pecado teníamos que ser santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Y no había ningún ser humano santo y sin mancha por cuanto todos pecamos. Pero vino uno, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios se hizo carne, Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en esta naturaleza humana, en esta carne, venció el pecado y pagó la deuda. Él pagó la deuda que usted y yo no podíamos pagar. Y ahora que Él paga la deuda en la cruz del Calvario, porque Él toma nuestros pecados, toma su pecado, toma mi pecado y lo lleva a la cruz y paga la deuda del pecado, usted y yo estamos libres. Ya no tenemos deuda porque Cristo pagó. Por lo tanto, usted y yo ya no tenemos que ser esclavos de la carne. No podemos ser esclavos del pecado. Somos libres, libres del pecado para que libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de esta naturaleza que por años nos tenía dominados en el pecado. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 8, versículo 12. Usted y yo no leemos nada a la carne, no leemos nada al viejo hombre porque Cristo la crucificó. Cristo pagó el precio por nosotros. Romanos 8:12, dice la escritura. Así, hermanos, somos deudores, no a la carne, no leemos nada a la carne para que vivamos según la carne. Usted y yo no tenemos por qué vivir según la carne porque no leemos nada a la carne.
usted y yo tenemos que vivir según el Espíritu, porque al Espíritu le demos todo, a la carne no le demos nada. Cristo pagó el precio para que usted y yo seamos libres. No somos deudores de la carne para que seamos esclavos de la carne. Usted no tiene por qué ser esclavo del pecado. Usted no tiene por qué ser esclavo del pecado. Usted es libre en Cristo Jesús porque Cristo pagó la deuda que usted y yo no podíamos pagar. Y como ya pagó la deuda, dice Romanos 6, 6 y 7, que usted y yo estamos libres en Cristo Jesús. Romanos 6, 6, 7, y vamos a leer el versículo número 12 y 14. Noten esto, como la libertad es completa, porque Cristo venció ese segundo enemigo llamado carne, pecado, naturaleza caída. Cristo lo venció. No solamente venció al diablo, a ese enemigo que usted y yo tenemos, sino que también venció ese segundo enemigo que es la carne. También lo venció. Dice la Escritura. Sabiendo que nuestro viejo hombre, Romanos 6, 6, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto queda libre del pecado. ¿Qué es lo que muere? El viejo hombre que nos dominaba. Muere en la cruz juntamente con Cristo. Así que usted y yo somos libres. Por lo tanto, el versículo 12 dice, por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus malos deseos. Es decir, no reine el pecado. El pecado no puede gobernar. Esa naturaleza caída no nos puede gobernar porque ya Cristo pagó el precio. Usted y yo somos libres. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus malos deseos. Versículo 14 dice que estamos libres. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Romanos 6, 14, subráyelo. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. El pecado no nos puede dominar. Esta naturaleza, aunque está presente entre nosotros, no nos puede gobernar, no nos puede dominar. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. No es la ley de los 10 mandamientos, como algunos mencionan aquí. Aquí Pablo no está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Está hablando de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La ley de esa naturaleza que nos gobernaba cuando no conocíamos a Cristo. Estábamos perdidos en las tinieblas. Ya no estamos bajo esa ley del pecado, sino que estamos bajo la gracia de Dios. ¿Cómo así que la ley del pecado? Romanos 8, 1 y 2 dice que es la ley del pecado. Noten esto, Romanos 1, 8 y 2. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué no andamos según la carne? Porque ya no leemos nada a la carne, sino según el Espíritu. Leemos todo al Espíritu. Versículo 2, Romanos 8:2. Mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, me ha librado de la ley. ¿De cuál ley me libró? Aquí no dice la ley de los 10 mandamientos. Aquí dice, me ha librado la ley del pecado y de la muerte. De esa ley del pecado, Cristo me libró. Ya no le debo nada al pecado, por cuanto no estoy bajo la ley del pecado. Romanos 6:14. Así que el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora noten bien, voy a ir a la última parte. Voy a ir a la última parte. Escuchen bien esto. Estamos diciendo que Cristo venció a los 3 enemigos nuestros. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? El diablo. Cristo venció al diablo. ¿Cuáles son esos enemigos nuestros? El mundo. Cristo venció al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo venció al mundo. Es decir, Cristo ya venció al diablo y también venció al mundo. Pero también venció a la carne. Ese tercer enemigo que tenemos usted y yo, Cristo ya lo venció. ¿Dónde lo venció? En la cruz. En la cruz venció la carne. Ahora, nosotros necesitamos entender cómo la carne, cómo el viejo hombre manifiesta su poder. Escuchen bien esto. ¿Cómo manifiesta su poder? Ese viejo hombre o esa naturaleza caída o la carne, ¿cómo manifiesta ese poder en nosotros? Escuchen bien esto. Algunos necesitamos entender bien este punto, lo que tiene que ver con la comida, la bebida y el vestido. Noten esto, porque estamos llegando a la última parte. Oiga familia, quiero verles al rostro, dejar de compartir aquí un rato la pantalla.
para verles aquí un minuto. Escúchenme bien esto. Escuchen bien esto. Nosotros necesitamos entender por qué la Biblia habla de comer, beber y vestir. Escuche bien esto, de comer, beber y vestir. Por mucho tiempo, desafortunadamente, los disidentes han tergiversado este mensaje que tiene que ver con la reforma pro salud, lo han tergiversado. Y solamente hablan de la carne de una forma un poco legalista. Pero ahora vamos a entender por qué la escritura habla de la comida, de la bebida y el vestido. Porque escúchenme bien, cuando un cristiano, escuche bien esto, subráyelo porque es la síntesis del mensaje de hoy. Cuando un cristiano, una cristiana, está dominada por la carne, por el viejo hombre, por el pecado que habita en él. Escuche bien esto porque son tres enemigos. Son tres enemigos. No solamente es el diablo que hay que vencer. Leímos los textos de Elena White. La señora White dice que hay que vencer a los tres. Hay que vencer a los tres. No hay que vencer a dos. Hay que vencer a los tres. Hay que vencer al diablo. Hay que vencer al mundo. Hay que vencer a la carne. Hay que vencer los tres. Hay un hermano en la Biblia que aunque venció al diablo y aunque venció la carne, no venció al mundo. El mundo lo venció a él. Escúcheme bien, usted y yo tenemos que vencer a los tres en el nombre del Señor Jesucristo, vencer a los tres. No es vencer dos ni vencer uno, es vencer a los tres en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Porque separados de él nada podemos hacer, tenemos que vencer a los tres. El hermano Demas era colaborador de Pablo y aunque venció al diablo y aunque venció a la carne, no venció al mundo. No venció al mundo. Recuerde lo que leímos. Tenemos que vencer a los tres. Dice Filemón 24, que Demas era un siervo de Dios que colaboraba con Pablo en la predicación. Pero Demas se descuidó y el mundo lo acabó. El mundo lo acabó. No tenemos tiempo hoy porque recuerde que es un seminario de 10 temas donde se explica bien cómo vencer al diablo, después cómo vencer al mundo y cómo vencer a la carne. Estamos diciendo que los tres, porque los tres tienen características diferentes, los ataques de ellos son distintos. El diablo ataca de una manera, el mundo ataca de otra y la carne ataca de otra. Y usted y yo tenemos que saber cómo el diablo ataca, cómo el mundo ataca y cómo la carne ataca para poderlos vencer en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero este hermano Demas se descuidó. Filemón 24. Note cómo dice Filemón 24. Digo Filemón 24 porque Filemón solo tiene un solo capítulo. ¿Ya? Filemón 24. Dice la escritura. Marcos, Aristarco, Demas, nótese ese nombre, Demas, mis colaboradores. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, dice Pablo, mis colaboradores. Demas era un hermano consagrado de la iglesia en los tiempos de Pablo, pero se descuidó y el mundo lo venció. El mundo lo venció. Noten que el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Demas no venció el mundo. El mundo venció a Demas. Segunda de Timoteo 4:10. Noten ahora cómo el hermano Demas fue vencido por el mundo. Segunda de Timoteo 4:10. Por esto este tema es sumamente importante que usted y yo lo comprendamos, que lo entendamos. Porque puede ser que estemos venciendo al diablo y puede ser que estemos venciendo la carne, pero el mundo nos esté venciendo. O puede ser que estemos venciendo el mundo y la carne, pero el diablo nos esté venciendo. O puede ser que estemos venciendo la carne y al mundo, pero el diablo nos esté venciendo. Nosotros necesitamos entender esto, familia. Segunda Timoteo 4:10. Segunda Timoteo capítulo 4, el versículo número 10. Dice la palabra del Señor. Porque Demas me ha desamparado. ¿Amando qué? Este mundo. Escúcheme bien esto. ¿Por qué Demas se apartó? Por el mundo. El mundo lo venció. Por eso Juan dice en primera de Juan 2, versículos 15 al 17. Escuche bien esto. Demas fue vencido porque amó al mundo. Amó al mundo. Primera de Juan 2, del 15 al 17. El Señor nos dice en su palabra, primera de Juan 2, del 15 al 17,
que no debemos amar al mundo. No lo debemos amar. Primera Juan 2 del 15 al 17. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Note esto, eso es sumamente importante, sumamente importante. Así que nosotros debemos entender que cuando un cristiano, note esto, un cristiano, una cristiana, tiene problemas con el vestido, tiene problemas con la comida y tiene problemas con la vida, es una manifestación externa de que la carne lo está dominando, la está dominando. ¿Por qué? Ustedes dirán, pastor, ¿qué relación tiene la comida, la vida, el vestido con la naturaleza carnal? Mucho, mucho. Porque resulta que el Señor Jesucristo venció en el desierto de la tentación a los 3. Escúcheme bien, cuando Cristo fue tentado en el desierto, los 3 enemigos se hicieron presentes. El diablo se hizo presente, la carne se hizo presente y el mundo se hizo presente para vencer a Cristo, pero Cristo los venció a los 3 en el desierto de la tentación. Noten, Jesús tenía una necesidad tremenda. La necesidad de comer y beber. ¿De qué? De comer y beber, porque dice que después de 40 días tuvo hambre. Y no hay registro bíblico, ni tampoco he leído en el Espíritu de Profecía que el Señor Jesucristo haya tomado agua. No lo he leído. No lo he leído. Él no comió ni bebió durante 40 días y 40 noches. No comió ni bebió. No comió ni bebió. Escúcheme bien eso. Así que el diablo viene a vencerlo a través del apetito. Porque la carne tiene su máxima expresión y su máximo dominio a través del apetito. Del apetito. Un cristiano carnal no puede dominar su apetito. Escúcheme bien eso. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes van a notar en el caso de Esaú, que Esaú no pudo dominar su apetito. Y como no pudo dominar su apetito, terminó despreciando la palabra de Dios, la primogenitura. Noten que Adán cuando cae por el alimento y Adán no tenía hambre. Cuando Adán comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, no tenía hambre. Ahora, el Señor Jesucristo tiene hambre en el desierto. Pero resulta que grábese esto, cuando nosotros vamos a suplir esas 3 necesidades de Mateo 6:25, vamos a Mateo 6:25 y 31 y 32, el Señor dice que los gentiles, los paganos, están dominados por 3 cosas. Están dominados por la comida, por la bebida y por el vestido. Es decir, los que no conocen a Dios, los paganos, los gentiles están dominados por la comida, por la bebida y por el vestido, por esas 3 cosas. Mateo 6:25. En Mateo 6:25 hace parte del Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, Dios, Cristo, le está dando instrucciones a sus seguidores de cómo es que se sigue a Jesús, cómo se sigue a Dios, cómo caminar con Cristo.
Y en el capítulo 6, el versículo número 11, el Señor Jesucristo habla del alimento y dice que el alimento no puede convertirse en el centro de nuestra vida, sino simplemente el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, vivir en el día diario, en el diario vivir, sin estar preocupados por el futuro, ansiosos por el futuro, no. Cada día trae su propio afán. Yo te voy a sostener, yo te voy a dar el alimento que necesitas hoy, te voy a dar el vestido que necesitas hoy y toda la bebida que necesitas hoy. Eso es vivir por fe. Pero los gentiles, los que no conocen a Dios, mantienen preocupados. ¿Qué es preocuparse? Preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Antes de ocuparse. Es decir, mantienen ansiosos porque el centro de sus vidas está en el cuerpo, en comer, en beber y en vestir, no en el reino de Dios y su justicia. El cristiano gentil no está interesado primero en el reino de Dios, no, está interesado en el comida, en la bebida y en el vestido. Jesús dice en su palabra, yo no quiero que mis hijos sean como los paganos, como los gentiles, que viven solamente en función del cuerpo, en comer, en beber y en vestir. Mateo 6:25 dice la palabra del Señor. Por tanto digo, no os preocupéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber o que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No se preocupen, no mantengan el énfasis de sus vidas solo en la comida, en la bebida y en el vestido, porque esa es la manifestación de los paganos, de la carne dominando al ser. Versículo 31 y 32. No os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los paganos, ¿quiénes? Escúchame bien, no dice que los cristianos, no dice que los cristianos, dice los paganos buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. ¿Quiénes son los que buscan estas tres cosas? ¿Quiénes son los que buscan estas tres cosas? Los paganos. Los paganos viven en función de comer, de beber y vestir. Ahora, en el desierto de la tentación, Cristo venció a la carne y la carne manifiesta su dominio en comer y beber. Ustedes saben, escúchenme bien, cómo vivían los antediluvianos. Los antediluvianos, según Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 37, Mateo 24, 37, Mateo 24, 37, noten que los antediluvianos, paganos, vivían solamente pensando en qué comerían y qué beberían. No pensaban en el reino de Dios. No pensaban en la palabra de Dios. Por eso se perdieron. Escúchenme bien esto. Mateo 24, 37, dice la escritura. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Escuche bien esto. Así como en los tiempos antediluvianos, la gente solamente vivía en función de comer, beber y vestir, antes de la venida de Cristo, el mundo e incluso algunos del pueblo de Dios, del profeso pueblo de Dios, van a pensar solamente en comer, en beber y vestir. Es decir, el centro de sus vidas no será el reino de Dios y su justicia, sino que el centro de sus vidas será su cuerpo, en comer, beber y vestir. Dice la escritura, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía. Es decir, su mente solamente estaba en las cosas del cuerpo, no en el reino de Dios.
no en el reino de Dios. La gente comía y bebía, se casaba y se dan en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. La gente no pensaba en el reino de Dios, ni en la palabra que Dios estaba hablando por medio de Noé. La gente pensaba en qué comeré y en qué beberé y qué vestiré. Es decir, cuando un cristiano está dominado por la carne, va a pensar solo en comer, en beber y en vestir. Ahora noten esto. Comer, beber y vestir son necesidades legales de nuestro cuerpo. Esta es la última parte. Comer, beber y vestir son necesidades legales de nuestro cuerpo. Noten esta palabra, necesidad. 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 Comer, beber y vestir. Escúcheme bien, son necesidades de nuestro cuerpo. Pero para que estén conforme a la voluntad de Dios, usted y yo debemos comer cuando tengamos hambre, beber cuando tengamos sed. Debemos comer para nutrir nuestro cuerpo y debemos vestir para cubrir nuestro cuerpo. Escúcheme bien esto. Repito, nosotros cuando vamos a comer y a beber, debemos comer porque tenemos hambre, debemos beber porque tenemos sed, debemos comer para nutrir nuestro cuerpo y debemos vestir para cubrir nuestro cuerpo, para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez y para abrigar nuestro cuerpo. Es decir, cuando están esos elementos presentes y el último, que es el más importante, para la gloria de Dios. Es decir, nosotros debemos comer para la gloria de Dios, debemos beber para la gloria de Dios y debemos vestir para la gloria de Dios. Cuando nosotros tenemos hambre, debemos comer para la gloria de Dios. Cuando tenemos sed, debemos beber para la gloria de Dios. Y cuando estamos con frío o tenemos nuestro cuerpo desnudo, tenemos que cubrirlo para la gloria de Dios. ¿Me hago entender? Porque Pablo dice en 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis, hacedlo o hacéis alguna otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Noten esto. Cuando usted y yo comemos para la gloria de Dios, cuando bebemos para la gloria de Dios y cuando vestimos para la gloria de Dios, el cuerpo no va a dominarnos. La carne no nos va a dominar. Pero el problema está en lo siguiente. Cuando una persona come, no porque tiene hambre y no para la gloria de Dios, sino para satisfacer su apetito pervertido, me explico. Hay gente que no puede comer queso, por ejemplo. El médico le dice, mire, esa migraña que tiene, ese dolor de cabeza que tiene tan tremendo que no le quita con nada, ni con Doles, ni con acetaminofén, ni con Advil, ni con nada, le quita dolor de cabeza, es por el queso. Pero entonces la persona dice, ay, yo sé que el queso me cae mal, pero es que a mí me gusta mucho. Ahí no está comiendo para la gloria de Dios. Está comiendo para satisfacer su apetito y está manifestando que la carne lo está dominando porque no tiene dominio propio. El que anda en el espíritu tiene dominio propio, que es un fruto del espíritu. El fruto del espíritu es dominio propio. Eso dice 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dominio propio para que las cosas como el alimento no nos domine. Escuchen bien esto. Cuando nosotros comemos, no para nutrir nuestro cuerpo, porque esa es la segunda característica, comer cuando tenemos hambre, pero no comer cualquier cosa, no comer comida chatarra, porque la segunda característica es nutrir nuestro cuerpo. Dios dejó el alimento para satisfacer nuestra hambre, pero también para nutrir nuestro cuerpo. Cuando alguien come, no para nutrir su cuerpo, sino que toma cualquier cosa, coge gaseosa y entonces, escúcheme bien eso, no puede decir que está nutriendo su cuerpo, lo está destruyendo. Lo está destruyendo. Y está manifestando que no lo está dominando el Espíritu Santo, sino que lo está dominando la carne. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Por eso los antiluvianos comían, es decir, la carne los dominaba con el alimento, lo que viniera se lo comían. Por eso Esaú cayó, porque Esaú estaba dominado por el apetito. La carne lo dominaba. Él no esperó. El que está dominado por el apetito no espera. Que era cuestión de esperar, qué sé yo, una hora más mientras se le preparaba algo que, ¿sí me entiende? Pero él dijo, yo necesito es comer ya, y a mí no me importa la primogenitura, no me importa. Escúcheme bien esto. Lo otro es que nosotros debemos comer cuando estamos cansados. Cuando una persona está agotada, ¿cierto? Pues come y otra vez como que las fuerzas se renuevan. Las fuerzas se renuevan. Noten esto, comer cuando tenemos hambre, beber cuando tenemos sed y comer cuando estamos cansados para recuperar las fuerzas. Y comer lo que nutre nuestro cuerpo y hacerlo para la gloria de Dios. Escúcheme bien. Pero, escúcheme bien esto. Si comer y beber en ese momento no es la voluntad de Dios, yo tengo que dejar de comer y dejar de beber para hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está por encima de la comida, la bebida y el vestido. Escúcheme bien esto. El Señor Jesucristo en el desierto tenía derecho legal para comer, porque tenía hambre. Y no iba a comer cualquier cosa, iba a comer algo que lo nutriera, pan. Y estaba desfalleciendo. ¿Por qué? Porque obviamente una persona, después de ayunar 40 días, no tiene toda la fuerza del mundo, por favor. La señora White dice que cuando salió del desierto salió desfigurado, es decir, demacrado totalmente, porque eran 40 días sin comer y beber. Pero primero estaba la voluntad de Dios, por encima de la comida y la bebida. Adán fue todo lo contrario. La voluntad de Dios estaba a un lado y él prefirió comer y dejar a un lado la voluntad de Dios. Por eso nos metió en este problema llamado pecado. Así que noten que el asunto del alimento no es como los disidentes dicen que la carne que se pierde. No, señor. Lo que está manifestando es quién nos está dominando. ¿Quién nos está dominando? Estaba la voluntad de Dios que le dijo a Adán, no coma el árbol. Pero Adán dijo, voy a comer. No tenía hambre y tampoco era para nutrirse. Y tampoco era para la gloria de Dios. Mire que las tres características no están presentes. Cuando usted y yo comemos y bebemos, tiene que estar presente el hambre. Escúcheme bien esto. El hambre, número uno, el hambre. Número dos, tiene que ser algo que nos nutra, Número tres, tiene que estar en armonía con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Pero Adán no tenía hambre. No tenía hambre. No estaba muriendo de hambre tampoco. Y de paso tenía que comer. Había mucho otra cosa. Tenía todos los árboles del huerto para comer. Pero ¿qué fue lo que hizo? Dejó a un lado la voluntad de Dios por el apetito. Por el apetito. En el desierto de la tentación, Jesús va a vencer eso que venció al ser humano. Jesús, aunque tiene hambre y está cansado, el diablo le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, no, Señor, primero está la voluntad de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué es lo que está mostrando? Que está siendo gobernado por el Espíritu Santo y no por la carne. En manos de Esaú de una vez, si hubiese podido hacer, lo había hecho. Porque para Esaú, la voluntad de Dios estaba por debajo de su apetito. El apetito era primero y la voluntad de Dios después. Todo cristiano que está dominado por la carne, primero estará el apetito y luego la voluntad de Dios. ¿Se entiende o no se entiende, familia, este asunto? ¿Entiende o no se entiende este asunto, familia? Poderoso. ¿Estamos claros? Amén. Oiga, familia. Amén, amén. El segundo enemigo, escúchame bien. En el desierto de la tentación se presentó también el segundo enemigo. El mundo. El mundo. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás? Le mostró todos los reinos de qué? ¿Todos los reinos de dónde? Del mundo. Todos los reinos del mundo se lo mostró. Y le dijo, todo esto es tuyo.
Cristo lo rechazó. Jesús no comió por hacer la voluntad de Dios. Por hacer la voluntad de Dios. Y finalmente venció a Satanás, porque ¿sabe qué fue el último que le dijo Satanás? Adora. Todo esto que haré, y postrado me adorares. Todo esto te haré si postrado me adorares. Y Jesús lo venció y le dijo, escrito está, vete Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Venció a los tres los venció, los volvió papilla, los volvió papilla. Por eso usted y yo en Cristo somos más que vencedores, porque los venció. Vamos a enfrentar 3 enemigos que ya han sido vencidos. No vengamos con cuenta que no se puede, sí se puede. Oiga familia, vamos a dejar por hoy allí. Vamos a dejar por hoy allí. Sé que el asunto necesita tiempo, porque repito, seminario 10 temas acerca de este asunto de los 3 enemigos del cristiano. Muchos no entienden por qué no tienen una vida poderosa y es porque el apetito, la carne está controlando, está dominando. Está dominando. Que nos guarde, que nos ayude a vivir el nombre poderoso de Jesús. Después en otro momento continuaremos con este seminario. Quiero decirles que el sábado,